Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Apreciados oyentes, reciban un cordial saludo. Soy Carlos Mario González, director del programa Recordar a nuestro maestro, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en los 100.4 del FM. Soy también el director de la Fundación Cultural Biblioteca Franz Kafka, y este programa y otras actividades culturales nuestras bien las pueden escuchar ustedes o seguir a través de nuestras redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, Biblioteca Franz Kafka. Igualmente, si alguien tiene interés en vincularse al seminario Kafka Inolvidable Chekhov, pueden hacerlo. Es un seminario libre y gratuito, comunicándose con nosotros a través del correo de la biblioteca, que es todo con minúscula y seguido, bibliotecafranzkafka@gmail.com. A Jorgito Benjumea, la gratitud que siempre le adeudamos por su amabilidad y la diligencia para que el programa pueda llegar hasta ustedes. ¿Cómo se lee un cuento? Decir algo así, de entrada, señala dos cosas. La primera, si yo advierto en torno al cuento un cómo abordarlo, es porque estoy sobreentendiendo que no es lo mismo leer un texto de filosofía o de historia o de política o de ciencia, matemática, etcétera, que leer un cuento, pero incluso que no es lo mismo leer una novela que leer un cuento. Y si me extiendo todavía más, no es lo mismo leer poesía que leer un cuento. Un buen lector es alguien que tiene la plasticidad espiritual para reconocer la peculiaridad de la forma discursiva que va a abordar y se dispone a trabajar en consonancia con eso que es peculiar de ese discurso. ¿Qué es entonces lo que caracterizaría el cuento? Que reclamaría siempre en un buen lector una modalidad de lectura que difiere de la que destina a otras expresiones del discurso. Y lo segundo que de entrada debo enunciar es que ese cómo se lee un cuento no lo enuncio en el sentido de considerar y mucho menos proponer que hay como unas técnicas que se podrían apropiar para aplicarle luego a la lectura que uno haría de la producción cuentística. No, ese cómo apunta más bien es a suscitar una conciencia filosófica en cada lector de que encarar un cuento es algo que exige reconocer la singularidad de esa producción del lenguaje. Si me permiten un símil un poco simple, es que uno no habla lo mismo con todo el mundo. Uno no mantiene una constante del discurso, del razonamiento, para aplicarlo a la conversación que sostiene con otro ser humano. La palabra cobra una forma, incluso una entonación, un ritmo, un seguimiento, etcétera, diferencial en función de la singularidad de aquel que interlocuta con uno. Crear la conciencia en que un cuento exige unas formas particulares de lectura es muy importante, y de ello pues yo quisiera hacer algunos aportes si es que tengo razón en lo que afirmo. Por ejemplo, yo podría decir que un cuento, aunque suene extraño, es menos parecido a una novela en la lectura que reclama que a una poesía, que es más hermano el cuento de la poesía a la hora de leer, aunque marcan también diferencias,
que el cuento con la novela. Lo que pasa es que la gente en general piensa que por tratarse de narraciones, por ejemplo, en la novela y en el cuento, pues eso sería del mismo tenor, estaría en el mismo orden, simplemente que lo que pasa es que la novela es como un cuento muy largo o a la inversa, que el cuento es una novela muy breve. Pero no hay tal, la estructura de la novela no tiene que ver con que es simplemente un asunto de extensión frente a la brevedad del cuento. Eso es importante, pero que la novela sea extensa y el cuento breve, lo que está señalando es que así como un escritor de novela no es lo mismo que un escritor de cuento, se necesita un lector de la novela que sepa diferenciar la manera en que procede a la labor interpretativa de esta con respecto a lo que hace con el cuento. Una novela, voy a decirlo así de entrada ya, una novela es diferente a un cuento. Ahorita indicaré en qué puede uno encontrar las diferencias profundas que acarrean como consecuencia la necesidad de dotarse de una sensibilidad que nos defina como lectores diferentes en cada uno de esos dos casos. Bueno, lo más elemental siempre es decir, una novela es un asunto de tiro largo, un cuento es un asunto breve. Un cuento, precisamente porque se tiene que limitar a un número pequeño de páginas, exige en su escritura y en la lectura una labor de interpretación que difiere de aquella que en el largo plazo permite la novela. Y en ese sentido se podría jugar con el símil que hace Julio Cortázar cuando dice que la novela es al cuento lo que el cine es a la fotografía. A ver, en una novela hay un desarrollo, hay una historia, y aquí historia no quiere decir algo que se cuenta, sino un proceso de desenvolvimiento, de tal forma que en la novela uno puede ir perfilando progresivamente las características psicológicas, sociológicas, los atributos, los defectos de un personaje y la tramitación que va haciendo este personaje de la relación que sostiene con otros personajes. Entonces uno puede decir que una cosa es, si me permiten un ejemplo manido, pero que siempre tiene que ver con una obra que yo amo mucho, que es Ana Karenina, que uno puede conocer una Ana Karenina en el punto de partida y acompañarla a través de esos centenares de páginas en los procesos que, como en la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer, va presentando la posibilidad a través de las vicisitudes de lo que le va acaeciendo de unas transformaciones. Entonces uno, un personaje de una novela, no lo conoce de golpe y lo tiene que conocer a través de un proceso que se va desenvolviendo en el tiempo. Y en ese desenvolvimiento, pues el personaje va aflorando. Es casi como en la vida concreta, que uno conoce a una persona en el sentido de que tiene un primer trato con ella y luego, si ahí se abre la posibilidad de una amistad, el paso del tiempo, de los encuentros, etcétera, le va ayudando a uno a perfilar mejor quién es el otro, a caracterizarlo, a saber qué cosas son las más propias suyas o qué defectos tiene, y a la inversa. Entonces una novela está siempre del lado del desarrollo, y eso es fundamental. Por ejemplo, una novela exige que uno no precipite un juicio sobre quién es Ana Karenina, sino que tenga que darle curso a la extensión del desenvolvimiento de la novela para poder al cabo de ella decir quién es Ana Karenina. En cambio, un cuento, precisamente porque
el requerimiento que tiene en la escritura es la brevedad. Tiene siempre unos límites muy precisos. Y por eso es que Cortázar dice que la novela es como el cine. Vos entras a una película y lo que vas viendo es cómo se desenvuelve una historia, cómo se caracterizan unas situaciones, cómo se presentan unos elementos de discordia o de amorosidad o de angustia o de lo que fuere, pero es en el devenir del desarrollo de la película que vos vas alcanzando los efectos de comprensión, identificación e interpretación de la obra. Y si la novela se parece al cine, al decir de Cortázar, el cuento, por su condición limitada, restringida, por estar, por decirlo así, en un marco estrecho, tiene más similitud con la fotografía. Yo agregaría que, además de la fotografía, un modelo de lectura del cuento puede tomarse también de la pintura. Y bueno, no sé si tendré tiempo, sospecho que no, pero si carezco de él, por lo menos haré alguna alusión a la lectura de una pintura, que soy de la opinión que ofrece como el modelo que uno podría también poner en marcha con la lectura de un cuento, ya en términos, si la pintura trabaja pues con colores, volúmenes, etcétera, el cuento trabaja pues con el recurso verbal. Pero espero ir siendo claro. La novela, en gracia al desarrollo que es requerimiento suyo, se opone al cuento que de entrada y en muy breve tiempo tiene que resolver una situación en su conjunto. Y entonces la novela, por ese desarrollo, pareciera el cine, mientras que el cuento se pareciera a la fotografía o a la pintura. Digamos, en un caso hay un discurrir más o menos largo, y en el otro caso, en el del cuento, lo que hay es una forma cristalizada. Es igual pues que la fotografía y la pintura, una forma que se cristaliza, es decir, que se entrega en un bloque más o menos definido y de inmediato. Por eso es que dice, en mi opinión con mucho acierto, Julio Cortázar, que una novela gana en el sentido de que uno siente que ha sido valiosa y bueno, siempre en el arte hay un criterio para uno evaluar, por lo menos es mi opinión, para uno evaluar cuando una obra es buena, y es que uno al concluirla sabe que si la vida le da la posibilidad, uno volverá a abordar esa obra. Que salga de una película, porque uno puede salir, por ejemplo, de una película muy entretenida, no sé, una película policíaca, por ejemplo, y puede ser entretenida, pero cuando uno se retira de la sala, ya sabe de una vez que si alguien en los días que siguen le dice a uno, ve, te invito al cine, vayamos a ver tal cosa, uno dirá, ya la vi, porque ya no habrá más que ver, incluso por entretenida que haya sido. En cambio, una gran película, como una gran novela, como una gran poesía, como un gran cuento, son esas obras que al uno conocerlas nunca las da por terminadas, sino que siempre guarda la posibilidad de que, si la vida se lo permite, uno la volverá a ver, la película, a leer la novela, etc. Por eso un lector amoroso del Quijote sabe que nunca hizo la última lectura del Quijote, y que si habrá una última lectura, la impondrá la muerte de uno, pero no la obra. Mientras que el cuento, entonces Cortázar dice, la novela gana por puntos. Él hace un símil con el boxeo, esas peleas enconadas, fuertes, que las dirime finalmente el juez o el jurado por puntos. Mientras que, sigo con Cortázar, el cuento se valoraría y lograría su efecto sobre nosotros como lectores por nocaut.
hay algo de lo inmediato en el cuento. Edgar Allan Poe decía que un cuento hay que leerlo de una, no fragmentarlo. Esto reclama, por ejemplo, algo muy importante sobre cómo leeríamos en un seminario un cuento que pueda ser más extenso, porque hay cuentos más extensos, incluso cuentos que algunos llaman, por ejemplo, novela breve, pero que son cuento, porque en lo fundamental tratan de un asunto y de unas características ya muy precisas y definidas en los personajes y en las relaciones que establecen. ¿Cómo leerlo para no fragmentarlo? Si uno se acoge a la petición de Poe de que un cuento hay que leerlo de una. Esa es una tarea por resolver. ¿Cómo trabajar en un seminario con un relato extenso? Supongamos la sala número 6 de Chekhov, o un relato como La colonia penitenciaria de Kafka. Si uno quiere cumplir con aquello de que un buen cuento uno se siente y no se levanta sino cuando ha terminado de leerlo, cosa que es diferente a una novela, que incluso en la novela es conveniente suspenderla y dejarla para la próxima oportunidad, continuarla, etc. ¿Cómo resolver entonces en términos logísticos que un seminario cumpla con lo que dice Edgar Allan Poe, de que hay que leer de una el cuento, no fragmentarlo, y al mismo tiempo, cuando se trata de relatos cuentísticos más o menos extensos, cómo poder hacer una división que vaya reconociendo también las particularidades que ese relato fue ofreciendo? Y ese es un tema que, bueno, de una vez voy a decir cuál es mi opinión al respecto. Pienso que un cuento lo debe leer de una. Por ejemplo, si vamos a hacer el seminario que tenemos en mente, el de Kafka inolvidable Chekhov, y vamos a leer, vuelvo al caso, La colonia penitenciaria, la propuesta es que la lectura, la aproximación debe hacerla el lector de golpe. Hay que leer todo el relato y dejarse embargar por el relato, dejarse llevar por su ritmo, por su tensión, etc. Y después, porque vamos a trabajar en un seminario, el seminario fragmentará las sesiones o hará las sesiones en correspondencia con los fragmentos que estipule en el cuento. Pero es el cuento, por decirlo así, el panorama general ya lo domina la persona, y luego puede uno proceder para tomar notas, para hacer reflexiones ya más precisas y puntuales, a trabajar en forma de fragmentos. Esa sería una forma, pero eso equivale también a algo que acaece en general con los escritores. Poe, Cortázar, Kafka testimonian que cuando se les venía, entre comillas, un cuento, ellos se sentaban como si fueran posesos a redactarlo. No podían escribir una parte hoy, otra parte mañana, sino que en general están como embargados, como si fueran casi arrebatados. Es el caso de ese cuento maravilloso de Kafka que se llama La condena, que es un cuento que Kafka cuenta que lo escribe entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana de un tirón, porque él está arrebatado, es casi como si fuera un medium, como que algo lo obligara a tener que pronunciarse, y escribe en ese sentido. Por ende, habría una correspondencia entre el autor de un cuento que escribe básicamente de una y el lector de un cuento que lee de una, con la salvedad hecha de que si el cuento tiene una extensión más o menos larga, no sé, 80 páginas, 90 páginas, o por ejemplo, el que se conocía como La Metamorfosis, y que después de la última edición que se hizo en alemán y en la traducción al castellano ya conocemos como La Transformación. Ese es un texto extenso, relativamente extenso, pero es un cuento.
Ahora, lo que marca la diferencia no es simplemente el paginaje, sino el hecho de que en un cuento es como monotemático. Hay un asunto que es clave y decisivo y unos personajes que están más o menos definidos y unas relaciones que se ubican y que tienen ya unas características que son definitivas, porque no hay un proceso de transformación en los personajes o en las situaciones, sino que el cuento es una perspectiva desde donde se delimita un cuadro y a partir de ese cuadro se hace una presentación, a partir del cuadro, del registro que el escritor percibe, hace una presentación y eso es lo que conduce a que la interpretación del cuento sea una interpretación que exija unas características distintas a las de la novela. Vos en la novela podés configurar incluso elementos de conceptualización o de teorización que no se los plantea el autor, pero uno como lector lo puede hacer. Por ejemplo, yo puedo construir una reflexión teórica relativamente elaborada en torno al amor o en torno a la infidelidad, en torno a la mujer, en torno al matrimonio, en Ana Karenina o en Rojo y Negro o en Madame Bovary. Y uno podría construir toda una reflexión sustentada en escenas y situaciones de las cuales uno puede derivar por vía de la continuación que tiene el relato, algo que le permita clarificar, como digo, comillas, teórica y conceptualmente. En cambio, un cuento es algo que hace como un cuadro. Yo dije que hubiese querido tener tiempo, pero no lo tengo, pero les sugiero a quienes me oigan y consideren que aquí puede haber alguna valía en lo que digo, que vayan a esa hermosa interpretación que hizo Michel Foucault de Las Meninas de Velázquez. Ese es un cuadro que si alguien lo ve a secas, pues no ve sino un hombre que está pintando ante un caballete con un par de enanitos, un perro, dos muchachas muy bien ataviadas, una niñita con pinta de mucha dignidad, allá al fondo se ve a un hombre en el vano de una puerta y por allá se ven como dos figuras, parece como en un cuadro que finalmente va a terminar siendo un espejo. Uno ve, digamos, de golpe y es una escena y puede que técnicamente uno la valore de una vez, etcétera, pero el análisis que hará Michel Foucault derivará de ahí elementos que son de alguna forma puestos en juego por Foucault como intérprete. Y esto es, dado que el tiempo ya empieza a agobiarme, esto es lo que es menester entender con el cuento. El cuento cifra una situación, como en el caso de Chekhov. Chekhov recorta una situación elemental, cotidiana, mediocre, trivial, pero al él presentar eso, lo que espera es que un lector articule con su propia reflexión y con su propia experiencia la significación de los elementos que propone el cuento. Articular quiere decir que lo que el lector pone y que el cuento simplemente muestra, por decirlo así, el lector lo puede desenvolver porque es pertinente a lo que está narrado por el relato. Por ejemplo, en esa belleza de obra, en ese verdadero diamante de la literatura, que es La dama del perrito de Chekhov. Chekhov lo que hace es contar en unas cuantas páginas, en infelices 20 páginas, una historia de coqueteo, seducción, etcétera, etcétera. Y bueno, un lector superficial, pues oye eso como cualquiera que le contaría cualquier historia de una muchacha que se encontró con un tipo y terminaron de amantes y después se les embrolló un poco la vida a partir de eso. Pero si uno es un lector que sabe que el gran escritor lo que ha hecho es delimitar una escena de la vida puntual y concreta, de esa en la que uno puede identificarse en términos de esto me pasaría a mí, entonces
el autor del cuento lo que le pone al lector es el compromiso de que él recoja esas piezas que él está entregando en forma compacta en una especie de cuadro. El lector recoja esas piezas y a partir de esas piezas, de forma pertinente, desenvuelva el análisis. Es como que el cristal que es la obra, luego el lector tiene la tarea de descomponerlo en los elementos y en cierta forma, desde la posibilidad que tiene el lector, dar cuenta en el desarrollo interpretativo de lo contenido, comillas, en la obra. Eso difiere de la novela porque en la novela uno puede mantener el proceso, el seguimiento. De Tolstoy tiene un camino que va mostrando la lógica, por ejemplo, de una historia amorosa, de una infidelidad, etc. Mientras que, por ejemplo, en un relato de Chekhov, eso está entregado en bloque, maravillosamente en bloque por la tensión que consigue el escritor, por la intensidad del relato. Intensidad quiere decir porque el relato no pierde ni fuerza ni consistencia, pero la tarea que le corresponde a continuación al lector es entonces cómo recoge esos elementos en la interpretación y él le pone de su propio cuño, pero de forma pertinente, desarrollo a ellos. Era eso por el momento y espero pues que en otra oportunidad podamos seguir desarrollando esto, pero el tiempo ya no permite más. Que estén muy bien, amables oyentes, y espero que nos acompañen en la próxima emisión del programa. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.